Bueno, voy a grabar un videíto más con algunas resoluciones de los últimos conceptos que nos quedaron sin dar de la parte de subgrupos cíclicos que estuvimos trabajando. Tengo copiado acá la tablita con la cual fue uno de los últimos ejercicios que hicimos en nuestra última clase, en donde habíamos recordado el concepto del grupo cíclico y de los subgrupos cíclicos. O sea, si yo tengo un grupo G con la operación llámese asterisco, que sea justamente un grupo, y A, que pertenece a G, o sea, un elemento de G, se llama subgrupo cíclico generado por ese elemento A, que se lo indicaba así, al conjunto de todos los A a la N, tal que N es cualquier número entero. ¿Qué quería decir? Lo estuvimos viendo, ese A a la N, quería decir que lo que entra dentro del subgrupo cíclico son todas las operaciones del elemento consigo mismo. O sea, vamos el elemento una vez, dos veces, o sea, sería A a la 1, una vez, A a la 2, dos veces, pero es operado con sí mismo una vez, dos veces. Ese operado puede ser con la operación producto, pero también puede ser con la operación suma o con cualquier otra operación, de acuerdo a cómo esté definido el grupo. Entonces, por ejemplo, el que habíamos hecho nosotros en clase, de ahí engancho, era el subgrupo generado por la D, en esta tablita, que en ese subgrupo obviamente va a estar la D, porque si yo a D la elevo a la 1, me queda la D consigo mismo, o sea, la D una vez D. Ahora, cuando yo hago la operación de D con D dos veces, acá en la tabla, D con D da C. Entonces, el C también está dentro del subgrupo generado por la D. Cuando yo opero D con D tres veces, que sería el D al cubo, D con D dos veces C, o sea que me queda C con D. C con D es B, así que la B también va dentro de este grupo. Y después debería ser D con D con D con D cuatro veces. A ver, tres veces es B. Si yo hago B con D me da A. Una vez que aparece el elemento neutro, porque en esa tabla ya habíamos demostrado que A era el elemento neutro, ahí se terminó. El por qué se terminó es porque si ustedes agregan uno más, va a volverse a repetir el ciclo, de ahí el nombre de cíclico. Fíjense, lo hago por acá, pero después lo voy a tener que borrar. Si ustedes hacen 5 veces D con sí mismo, si 4 veces me da el elemento neutro A con D me da D, porque A es el elemento neutro de esta tabla. Entonces vuelve a aparecer esta respuesta. Lo hacen 6 veces, les va a dar esta, 7 veces, 8 veces, y va a volver a repetirse. Es cíclico, eso quiere decir que sea cíclico. Ese es el subgrupo generado por D. Y les voy a hacer el subgrupo generado por E, porque es el que usa un ejemplo que ahora vamos a ver en el apunte. El subgrupo generado por E va a estar dado obviamente por E, y cuando ya lo hacen dos veces, o sea, E por sí mismo, E por E da A. Una vez que caen en el elemento neutro, ya está, se acabó, porque el próximo, si ustedes toman 3 veces la E, como 2 veces ya me da A, me queda A por E, y va a volver a aparecer la E. 4 veces me va a dar A por A, o sea, el neutro por el mismo, que vuelve a dar A. O sea, siempre se va a repetir el ciclo entre esos dos resultados. Bueno, eso era para que traigamos de nuevo a nuestra mente el concepto de los subgrupos cíclicos generados, porque van a dar este concepto en algunos ejercicios hoy. Una cosita que ya enseguida se las muestro en el apunte, es el orden
del subgrupo cíclico generado por un elemento. Nosotros ya sabíamos que el orden de un grupo se refería a la cantidad de elementos que tiene el grupo. Así que el orden de este subgrupo generado por D va a ser 4, porque tiene 4 elementos. Y el orden de este subgrupo generado por E va a ser 2, porque tiene 2 elementos. Esos son los llamados órdenes finitos. Estamos trabajando con grupos finitos, tanto en este ejercicio como en algunos otros que vamos a ver. Pero obviamente que hay algunos conjuntos, como cuando trabajemos con todos los enteros o reales o otros números, que nos van a dar órdenes infinitos. Bueno, entonces sí, ahora voy al apunte para que lo compartamos el concepto. Fíjense, bueno, acá estaba lo de orden, ¿ve? Enseguida de eso aparece este concepto de congruencia módulo H. Si G, nosotros habíamos visto el concepto de congruencia, pero módulo N, donde N era un número. Y habíamos visto que dos elementos eran congruentes módulo N cuando ese número era divisor de la diferencia entre los dos elementos. Esto es otra cosa, porque esta es una congruencia módulo subgrupo H. Y fíjense cómo está definida, algo que vimos ya en el práctico. G es un grupo y H un subgrupo de G. Definimos la relación de congruencia de esta manera. A es congruente a derecha con B módulo H si A por el inverso de B pertenece a H. Y A es congruente a izquierda con B módulo H si el inverso de A por B pertenece a H. La escritura es esta: A congruente a derecha con B, módulo H, y A congruente a izquierda con B, módulo H. Tiene algunas propiedades esta definición de congruencia. Yo, sin borrar esto, les voy a mostrar por lo menos la primera. Fíjense que dice la primera propiedad que la congruencia módulo H, tanto a derecha como a izquierda, son relaciones de equivalencia. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la congruencia módulo N, también era una relación de equivalencia. Y lo demostramos en aquel momento. Bueno, vamos a demostrarlo con esta. Voy a dejar de compartir la pantalla para que me vean un poco mejor a la pantalla del pizarrón y no quede tan dividido. Voy a dejar de compartir. No quiero borrar la tabla porque ya la vamos a necesitar, pero en el espacio que me queda acá, a ver si puedo, escribiendo un poquito más chiquito, mostrarles que la congruencia módulo H, por ejemplo, a derecha, es una relación de equivalencia. Lo que tengo que demostrar es que la congruencia módulo H a derecha es una relación de equivalencia. ¿Qué quería decir que sea una relación de equivalencia? Que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, primero debemos demostrar, o sea, la demostración que tenemos que hacer son tres cosas. Primero, que A es congruente a derecha consigo mismo, módulo H. Segundo, que si A es congruente a derecha con B, módulo H, entonces B es congruente a derecha con A, módulo H. Y tercero, que si A es congruente a derecha con B, módulo H, y B es congruente a derecha con C, módulo H, entonces A es congruente a derecha con C, módulo H. O sea, propiedad simétrica, reflexiva y transitiva. Bien. Con la simétrica no tenemos problema, porque si A
es congruente con A módulo H, si yo digo que A es congruente a derecha con A módulo H, esto estaría queriendo decir, de acuerdo con la definición de congruencia a derecha, que A por el inverso de A pertenece a H, lo cual yo sé que sí se cumple, porque A por el inverso de A me da el elemento neutro, y el elemento neutro sí pertenece a H, porque H es un subgrupo, y si es un subgrupo tiene elemento neutro. Así que la reflexividad, perfecto. Vamos con la transitividad. Yo lo que sé es que A es congruente a derecha con B módulo H. O sea, que sabemos que A por el inverso de B pertenece a H. Ahora, H es un subgrupo. Si H es un subgrupo, aparte que ya dijimos recién que tiene elemento neutro, también tiene elemento inverso. Esas cosas yo las puedo usar porque yo ya sé que H es subgrupo. Entonces esto quiere decir que A por B a la menos 1 inverso también pertenece a H. Porque si este pertenece a H, su inverso pertenece a H. Y de acuerdo a la definición de inverso, esto les queda así. El inverso del inverso por A pertenece a H. ¿Y eso qué es? Perdón, por el inverso de A. Es el inverso de este por el inverso de este. Esto nos da B por A la menos 1, que pertenece a H, y de acuerdo con la definición de congruencia a derecha, esto quiere decir que B es congruente a derecha con A módulo H. O sea que se cumple la transitividad. Perdón, la reflexión. Y la transitividad, que es la última, yo tengo que, si A es congruente con B, módulo H a derecha, esto quiere decir que A por B a la menos 1 pertenece a H. Por otro lado, si B es congruente a derecha con C módulo H, esto quiere decir que A por B por C a la menos 1 pertenece a H, por la definición de congruencia a derecha. Por otro lado, si ustedes multiplican esto por esto, o sea, el producto de estos dos elementos, que son dos elementos de H, el producto pertenece a H, porque es un subgrupo, con lo cual cumple con la propiedad de cierre. O sea que yo sé que A por B a la menos 1 por B por C a la menos 1 pertenece a H. Y fíjense, yo aplico propiedad asociativa, me va a quedar A por B a la menos 1 por B por C a la menos 1, que pertenece a H. Obviamente esto me da el elemento neutro, así que me va a quedar A por C a la menos 1, que pertenece a H. Y eso quiere decir que A, por la definición de congruencia, es congruente módulo H a derecha, con C, que era lo que dice la transitividad. Ahí quedaría demostrada las tres propiedades, ¿sí? Reflexiva, simétrica y transitiva. No son difíciles de probar las relaciones de equivalencia y más con este tipo de definiciones. Bueno, voy a volver al apunte. Esto estando grabado, cualquier cosa ustedes pueden pausarlo y volverlo para atrás, así que yo sigo avanzando para no hacerla tan larga al video. Vuelvo al apunte. Las otras propiedades dicen que si G es un grupo abeliano, la congruencia derecha coincide con la congruencia izquierda, lo cual obviamente es muy sencillo, porque A por B a la menos 1 es lo mismo que B a la menos 1 por A, entonces la congruencia derecha sería lo mismo que la congruencia izquierda.
La congruencia, acá está la que habíamos definido, la congruencia módulo n en Z es un caso particular de la congruencia módulo H, considerando que H sea el conjunto NZ, o sea que para cualquier elemento X que pertenezca a Z, X es igual a N por K, con K perteneciente a Z. O sea que cualquier número dentro del conjunto Z se puede escribir como N por K, donde K es un número entero. Entonces, la congruencia de A con B módulo H, como esto es congruencia derecha, acá le falta la D, significa que A por B a la menos 1 pertenece a H. Estamos hablando de que dentro del conjunto Z, la operación con la cual se cumple digamos, la operación con la cual es grupo y con la cual tiene elemento inverso justamente es la suma, no el producto. Acuérdense que estamos dentro de Z. En el producto en Z no tiene inverso, o sea que no podemos considerar que Z con la operación del producto sea un grupo, pero sí con la operación de suma. Les digo por lo que aparece acá. Acá este A por el inverso de B, en realidad hay que interpretarlo como A más el opuesto de B, que pertenece a H, o sea que quedaría A menos B. Y A menos B se puede escribir como N por K. O sea, es una diferencia entre dos números enteros que se puede escribir como N por K, y con lo cual N es un divisor de A menos B. O sea que A y B son congruentes módulo N, que esa era la definición que tenía. Bueno, vengo acá, así seguimos trabajando con la tabla un poquito. La clase de equivalencia de un elemento A de un grupo viene dada por la operación de grupo entre dicho elemento y el subgrupo H. O sea que la clase de equivalencia a derecha del elemento A es el producto que surge del subgrupo H por A derecha. Y la clase de equivalencia a izquierda de A es el producto de A por H. Se llama relación a la congruencia izquierda. Bueno, esto se lo voy a mostrar en un ejemplo ahora. La relación de congruencia módulo H, al ser una relación de equivalencia, produce una partición del conjunto. La relación de congruencia módulo H, que es la que estuvimos viendo recién, como demostramos que es una relación de equivalencia, va a producir una partición. Entonces, fíjense que acá lo que está, justamente para que vean cómo se hace, volvemos a la tabla, que es la que teníamos acá, y toma como H uno de los subgrupos cíclicos. Recién lo hicimos. Este es el subgrupo cíclico generado por la E. ¿Se acuerdan? H es el subgrupo cíclico generado por E. Entonces, dice, encuentre las dos particiones previamente, las clases de equivalencia de los elementos, tanto a derecha como a izquierda, y grafique dichas particiones. O sea que lo que voy a tener que calcular es esto, ¿sí? La clase de equivalencia de A derecha y la clase de equivalencia de A izquierda, siendo A los distintos elementos de este conjunto. Bien, vamos acá, la tabla es la misma, esto no está hecho en el apunte, me parece exacto. Entonces vamos a hacerlo acá. La tabla es la que yo había trabajado recién. Vamos a tratar de que me entre. Yo trato de ser organizada, pero esto de tener una tabla que me ocupa la 3/4 parte del pizarrón, por ahí se me complica. Bueno, tenemos que hacer las clases de equivalencia de los elementos de este conjunto. De A, de B, de C, de D, de todas las clases de equivalencia a derecha y a izquierda. Usando las propiedades que tenemos acá. La definición que tenemos en la tabla.
A ver, esperen un segundito que voy a dejar de compartir. Así ganamos pizarrón. Bien, ahí tenemos la tablita. Vamos a hacer la clase de equivalencia a derecha de la A. Que si es a derecha, es el producto. El subgrupo lo voy a escribir por acá abajo. El subgrupo que está utilizando es el subgrupo formado por A y por E, que de paso era el generado por el elemento E. No interesa, pero era el que hicimos hace un ratito. Entonces quiere decir que yo acá tengo que hacer el subgrupo operado con A, lo cual, a derecha, lo cual sería el subgrupo H es A y E operado con A, lo cual a mí me va a dar esto, A operado con A y E operado con A. A operado con A da A y E operado con A da E. Esto me da el mismo conjunto AE. Esta es la clase a derecha del elemento A. Estamos haciendo una partición. Fíjense la de B. Va a ser H operado con B. O sea, AE operado con B. O sea, A operado con B, E operado con B. Y esto me va a dar A operado con B me da B. Y E operado con B me da G. Esta es la clase a derecha de B. Voy con la de C. C a derecha, que sería H operado con C. O sea, AE operado con C. O sea, A operado con C, E operado con C. Y esto me va a dar A operado con C me da C. Y E operado con C, perdón, sí, E operado con C me da F. Fíjense que como estamos hablando de una partición, acá me está faltando o un conjunto de dos o dos conjuntos de uno. Tienen la A, la E, la B, la G, la C, la F. Le falta la D y la H. Eran 8 elementos. Estamos haciendo una partición. ¿Está? Nos falta la D y la H. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ahora voy a hacer la de D, porque lo más seguro es que salga ahí. Pero si yo sigo haciendo la de E, la de F, la de G, la de H, van a coincidir con algunas de estas, porque una partición, acuérdense que son subconjuntos, ¿sí?, que no tienen intersección, mutuamente excluyentes dentro del conjunto original. Si yo hago la partición de D a derecha, a ver, vamos a ver si es esta, D es A con D, no, fíjense, así, D a derecha, es H con D, o sea que sería AE con D, y esto me quedaría A con D y E con D. A con D me da D y E con D me da H. Ahí ya tienen. Si ustedes siguen sacando las clases de E, de F, de G, de H, van a coincidir con algunas de estas. No van a encontrar otras distintas, porque ahí ya tienen lo que sería la partición a derecha. Fíjense, a ver, es esto. Ustedes tenían un conjunto, llamémosle G, y lo que acabamos de hacer es una partición dentro de ese conjunto. Tienen ese era el conjunto A, B, C, D, E, F, G, H, el conjunto G.
Y la partición que me quedó es la A con la E, la B con la G, la C con la F y la D con la H. Ahí está la partición. No puede haber otro conjunto. Acuérdense que los conjuntos, los conjuntos son mutuamente excluyentes en una partición. Así que no puede haber ningún conjunto que sea una intersección. Ahí tenemos ya la primer partición. Yo lamentablemente voy a tener que borrar para poder seguir y hacer la partición a izquierda. O sea, lo mismo pero a izquierda, invertido el producto. Pero ahí voy a tratar de dejar esto dibujado para hacer la partición a izquierda y compararlo, porque esto tiene que ver con la definición que falta, que es la de índice. Borro esto y vamos a hacer la partición a izquierda. La partición a izquierda de A, que sería ahora A a la izquierda, A operado con H, o sea, A operado con AE, que era H. Entonces me va a quedar A operado con A y A operado con E. A operado con A da A y A operado con E da E. Esta es la primera clase de equivalencia. La de izquierda de A. Voy a hacer ahora la izquierda de B. B a la izquierda es B operado con H. O sea, me va a quedar B operado con AE. O sea que sería B operado con A y B operado con E. B operado con A me da B y B operado con E me da H. Entonces me da BH. La de C a la izquierda es C operado con H. C operado con AE. Esto sería C operado con A, C operado con E. C operado con A es C y C operado con E es H. Es F. C y F. Fíjense. AE, BH, CF. Me está quedando la D y la G, que seguramente va a salir de la clase izquierda de D, que es D operado con H, o sea, D operado con AE, o sea, D operado con A y D operado con E. D operado con A es D y D operado con E es G. Es la última clase porque ya tenemos todos los elementos. Entonces no voy a seguir haciendo porque si sigo haciendo la otra clase ya va a coincidir con alguna de estas. Miren cómo quedó la clase a izquierda. En el grupo G tenemos A, E, B, H, C, F, D, G. AE, DH, CF y DG. No quedan iguales las particiones, ¿ven? En este caso, la partición a derecha, que es esta roja, no queda igual a la de izquierda. Lo único que queda igual es este, A y CF. AE y CF quedan iguales, pero estas dos no son iguales a estas dos. No es igual la a derecha que a la izquierda. Entonces voy a ir al apunte, ahora de nuevo, para mostrarles
índice, dice, de H en G es la cantidad de clases de equivalencia. O sea, de acuerdo con esto, el índice de ese subgrupo H que estuvimos trabajando, que era el conjunto AE, AE, el índice de ese subgrupo H en G es la cantidad de clases de equivalencia que produce. Y en este caso, este subgrupo H que estuvimos trabajando recién produjo 4 clases de equivalencia, tanto a derecha como a izquierda. Ese es el índice de H en G. Fíjense esta definición que tiene que ver, antes que yo borre, que dice que un subgrupo es normal si las clases de equivalencia a derecha y a izquierda coinciden. ¿Tá? Que es lo que les hice notar yo recién, que en este caso las clases de equivalencia de H a derecha e izquierda no quedan igual. Entonces H no es un subgrupo normal. Ya vamos a hacer este. Bueno, acá tienen la definición de nuevo del teorema de Lagrange, que ya lo habíamos visto, así que lo paso de largo. Vamos a hacer esto, así después les muestro lo que es, ya estamos en el final, estamos en casi la última página del apunte, a lo que se refiere con homomorfismos y las demás definiciones que tienen ahí. Vamos a hacer uno de esos dos que están sugeridos, yo les voy a mostrar solo uno, el otro se lo dejo para que lo hagan ustedes, para probar si son subgrupos normales. Si son subgrupos normales, tienen que darme igual la partición a derecha y a izquierda. Las particiones, ¿sí? Tienen que ser iguales. Fíjense que ahí vuelve a el grupo de las funciones que habíamos trabajado nosotros, las funciones biyectivas, ¿se acuerdan? Que lo trabajamos, hicimos la tabla, la última clase la hicimos entre todos a la tabla. Bueno, acá yo tengo un problema que no sé si la tabla que yo tengo hecha es la misma que hicimos nosotros, pero para el caso es lo mismo, porque si habíamos tomado igual las funciones, me refiero. Yo tengo hecha una tabla con la cual había trabajado yo, que es la que voy a copiar, pero no sé si es exactamente la misma que hicimos en clase, porque eso dependía cómo definíamos las funciones. Lo importante era que eran funciones biyectivas, pero por ahí las definimos distintas. Si es distinta, por favor, trabajen con esta o con la otra. Vamos a llegar a lo mismo, porque lo importante era que nosotros habíamos demostrado qué tipo de grupos, que era un grupo, y los subgrupos generados. Yo tengo anotada esta, pero vuelvo a repetir, no sé si es la misma. A ver, eran 6 funciones, voy a tratar de escribirla lo más chiquita posible. 3, 4, 5 y 6. Y acá tendríamos 6 también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo voy a copiar la tabla F que yo había hecho, pero no me acuerdo, vuelvo a repetir, si es la misma que habíamos hecho entre todos. Teníamos las 6 funciones biyectivas, definidas en el conjunto 1, 2, 3, creo que era el conjunto, y lo que habíamos hecho era la composición de todas esas funciones. Y la función F1 era el elemento neutro, porque acá quedaba igual la fila y acá quedaba igual la columna. Voy a copiar la tabla que tengo yo, ¿Sí? Vamos, 6, 5.
es el 5, 1, 2. 6, 2, 1, 4, 3. Y 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Esta es la que yo tenía. Fíjense que hay que ver si el subgrupo F1, F3 es un subgrupo normal de S3. Bien. Voy a dejar de compartir. Así la ven acá la tabla. Ahí la tienen más grande en el pizarrón. En el ejercicio del apunte les decía que trabajaran con dos, con la generada por el subgrupo F1, F3 y la generada por el F4. Justamente, si ustedes se fijan, lo hago rápido, después lo voy a tener que borrar. El subgrupo generado por F3 va a tener, obviamente, a F3 y después tengo que hacer F3 perdón, las composiciones acá, la operación F3, F3 es F1, como F1 era el elemento neutro, ese subgrupo terminaba acá, y el otro es el generado por F4, en donde va a estar F4, obviamente, y después hacemos F4 con F4, F4 con F4 da F5, que va a entrar acá, y después hacemos F4 con F4 con F4, esto da F5 con F4, F5 con F4 da F1, que es el elemento neutro, así que ahí se termina. Lo que les pedía el ejercicio es que hagan las dos particiones. Yo voy a hacer una sola, ¿está? La otra se las dejo a ustedes. Considerando este como H, tienen que hacer las particiones a derecha y a izquierda y ver si dan lo mismo. Y después considerando este como H, las particiones a izquierda y derecha y ver si dan lo mismo. Yo voy a trabajar solo con con el H igual al subgrupo cíclico generado por F4, o sea, F4, F5, F1, con este voy a trabajar yo. O sea que voy a hacer las particiones a derecha y a izquierda con este como H. Para mí, este va a ser H. El otro se los dejo a ustedes. De paso, el otro, el de este, no les va a dar subgrupo normal. O sea, las particiones a derecha y a izquierda no son iguales. Por eso quiero hacer esta, porque si no, me parece que estas sí daban iguales para que vean un subgrupo normal. Bien, voy acá, agrando un poquito la pantalla, y vamos a empezar. A ver, acá tengo la luz. Voy a marcar acá la luz para que no escribirla encima. Bien, tengo que hacer la clase de F1 a derecha, que va a ser H operado con F1 a derecha. Esto sería F4, F5, F1 operado con F1. Acá la operación era la composición, por eso pongo la composición. Y esto sería F4 con F1, F5 con F1, F1 con F1. A ver qué nos da esto. F4 con F1 me da F4. F5 con F1 me da F5. Y F1 con F1 me da F1. Lo cual es obvio porque F1 es el elemento neutro. O sea que esto me da F4, F5, F1. Esta sería la primera clase de equivalencia de a derecha, ¿no? Bien.
Vamos con F2 a derecha, que sería H operado con F2, o sea, F4, F5, F1 operado con F2. Esto me da F4 operado con F2, F5 operado con F2, F1 operado con F2. Y esto me va a dar F4 con F2 me da F3. F5 con F2 me da F6. Y F1 con F2 me da F2. Uy, quedó medio amontonado, voy a correrlo un poquito porque si no queda muy desprolijo. F4 con F2, F5 con F2, F1 con F2, esto me da 4 con 2, me da F3, 5 con 2 me da F6 y 1 con 2 me da F2. Esto ya está, no necesito hacer más nada. Acuérdense que son clases de equivalencia. El conjunto nuestro tenía 6 funciones, desde la F1 a la F6. Fíjense que en la primera clase tienen la 1, la 4 y la 5, y en la otra está la 2, la 3 y la 6. Si ustedes siguen haciendo clases a derecha, le van a coincidir o con esta o con esta, ya está. Esa es la partición a derecha. La voy a hacer gráficamente acá. La partición a derecha de mi conjunto que estaba formado por las funciones F1, F2, F3, F4, F5 y F6. F4, F5 y F6 quedó particionado así. F4, F5 y F1 es una de las clases y F2, F3, F6 es la otra clase. Si ustedes siguen haciendo, va a coincidir con alguna de las dos. Voy a hacer las de la derecha. La de F1 a derecha, la de F2 a derecha, hasta que lleguemos a tener las clases a derecha ahora. Voy a hacer con otro color para que se note la diferencia. Sería F1 a derecha. O sea, no, yo hice las de la derecha. Tengo que hacer las de la izquierda, perdón. A izquierda. O sea que ahora va F1 operado con H. O sea, F1 operado con F4, F5, F1. Esto da F1 con F4, F1 con F5 y F1 con F1. F1 con F4 da F4, F1 con F5 da F5 y F1 con F1 da F1. Eso tiene que ver con el hecho de que F1 era el elemento neutro, por eso ni lo dudé. Y después hago la de F2 a izquierda, que va a ser F2 por H, o sea, F2 con F4, F5, F1, que va a darme F2 con F4, F2 con F5 y F2 con F1. F2 con F4 me da F6. F2 con F5 me da F3. Y F2 con F1 me da F2. Fíjense que las clases que les quedan acá son las mismas que antes. O sea, la partición a izquierda les queda exactamente igual que la de derecha. Cuando la partición a derecha es igual a la partición a izquierda,
Entonces esto quiere decir que ese subgrupo H es un subgrupo llamado normal. Obviamente por una cuestión de tiempo no voy a hacer el otro, pero vuelvo a repetirle, yo lo tengo hecho y a mí me dio que no era normal el otro subgrupo. Bueno, vamos al último concepto que tenemos que ver, que es el de homomorfismo y sus clasificaciones. Así hacemos un par de ejemplos y corto ahí, el tema del grupo. El tema del grupo tiene mucho más para dar, pero si no, no llegamos a dar todas las estructuras que faltan. Así que vamos a ver el concepto de homomorfismo y sus clasificaciones para luego, la clase que viene, ya dar el tema de anillo. Borro. Bien. Voy a levantar el apuntecito para que lo vean de acá, a la definición. Fíjense que acá tenemos dos grupos, G1 y G2, cada uno con una operación que no tienen por qué ser la misma, por eso le llamé asterisco 1 y asterisco 2. Cada grupo obviamente tiene su elemento neutro, E1 y E2. Entonces, una función que se define desde un grupo G1 sobre un grupo G2, se dice que es un homomorfismo si se cumple que la función aplicada al producto de A con B, producto que tiene que ver con el grupo 1, o sea, la operación del grupo 1, me da f de A operado con f de B con la operación del grupo 2. Entonces, si eso se cumple, se dice que F es un homomorfismo. O sea, si yo aplico F a dos elementos de G1 operado con la operación en G1 y me dan dos elementos en G2 operado con la operación de G2. Fíjense que, bueno, esto ya lo hacemos enseguida. Acá hay dos propiedades que son importantes, que justamente cuando se define un homomorfismo, la imagen del elemento neutro del primer conjunto me va a dar el elemento neutro del segundo, y la imagen del elemento inverso en el primer conjunto me da el inverso de la imagen yo dije elemento neutro, no. La imagen del elemento inverso de A en el primer conjunto me da el inverso de la imagen de A en ese conjunto. Y acá tienen la clasificación, que dice que si una función, o sea, si un homomorfismo es inyectivo, se llama monomorfismo; si es surjectivo, se llama epimorfismo; si es biyectivo, se llama isomorfismo; y si el homomorfismo está definido de un grupo en sí mismo, a ver, acá hay un error, de un grupo en sí mismo, claro, está bien, si G1 es igual a G2, o sea, si el homomorfismo está definido dentro de un grupo, se llama endomorfismo, y si es un endomorfismo biyectivo, se llama automorfismo. Esto están trabajados los ejemplos con ejemplos muy sencillos, que ahora se los voy a mostrar acá, por ejemplo estos dos que tienen acá, que hay que definir si son homomorfismos, lo cual es muy sencillo. Lo voy a copiar, así lo hago enseguida. Dice que F está definido desde
el grupo de los enteros con la operación suma sobre el conjunto o el grupo de 3z con la operación suma también, y está definido como f de x igual a 3x, ese es uno, y el otro es de los reales con el producto de los reales positivos, debe ser. No, está bien. De los reales con el producto sobre los reales positivos con la suma. Sobre los reales con la suma. Estoy leyendo cualquier cosa. Este tiene que ser positivo. Bueno, ahora ya me fijo. Bueno, vamos a probar si son homomorfismos, esos dos. Dejo de compartir. Vamos a probar si son homomorfismos. Entonces, si yo tengo que tomar dos elementos de este conjunto, operarlos con esta función, y me tienen que dar dos elementos del otro conjunto operado con la operación del otro conjunto, que acá los dos son la suma, ¿tá? Entonces, supongamos que yo tomo un elemento A y B, que pertenecen a Z, y le aplico la función aquella a la operación. Fíjense que tengo que aplicarle la función a esos elementos vinculados con la operación del primer grupo, la operación de este grupo. Esto a mí me va a dar, de acuerdo con esto, 3 por A más B. O sea, si este es el elemento, 3 por el elemento. Pero como estamos hablando de números enteros, en los números enteros existe la distributiva del producto respecto de la suma, y esto, obviamente, por la definición, esta es la función aplicada al elemento A, si ustedes se la aplican solamente a A, más la función aplicada al elemento B. Con lo cual, efectivamente, es un homomorfismo. Sí, acá tendría que haber dicho reales positivos. Acá tendría que haber dicho reales positivos. Porque fíjense cómo quedaría acá. Si yo tomo dos elementos de los reales positivos y le aplico la función acá al producto, porque la operación del primer grupo es el producto. Esto me va a quedar, de acuerdo con la... esta no la definí, perdón, no escribí la definición acá. Acá la definición decía que f de x es el logaritmo base 10 de x. Por eso a mí me entró la duda que el elemento no puede ser negativo, si no yo no le puedo calcular el logaritmo. Por eso les dije acá hay un error. Acá tendría que haber dicho reales positivos. Entonces, al aplicarle la operación, esto me queda logaritmo de a por b, y por propiedad de los logaritmos, yo sé que esto es logaritmo de a más logaritmo de b. Y esto es la función en a más la función en b. O sea que acá va la operación del primero y acá tiene que ir la operación del segundo. O sea que se cumple la propiedad y por lo tanto también es un homomorfismo. Bueno, y acá tienen algunos para demostrar que si son endomorfismos, si son monomorfismos, isomorfismos, o sea, si son biyectivos, inyectivos, etcétera, ¿no? Yo, por una cuestión de tiempo, les voy a hacer un par nomás,
podemos aprovechar el del logaritmo que ya está hecho. Vamos a hacer, por ejemplo, el primero que tienen acá, que dice que G es un grupo abeliano. Esto es un endomorfismo, está definido adentro del mismo conjunto. Y definido de esta manera, f de x igual al inverso de x, entonces dice que f es un isomorfismo. Tengo que demostrar que f es un isomorfismo. Para demostrar que f es un isomorfismo, primero tengo que demostrar que es un homomorfismo. Por más que no me lo pida. Si a mí no me está diciendo que sea un homomorfismo ahí. Yo tengo un grupo G con una operación asterisco, una f definida de G en G como f de x igual al inverso de x, y tengo que demostrar que es un isomorfismo. O sea que yo lo que voy a demostrar primero es que es un homomorfismo y después que es un isomorfismo. Un isomorfismo tengo que demostrar que es inyectiva y subyectiva. Isomorfismo es biyectiva. Bien. Fíjense cómo quedaría acá. Primero tengo que demostrar que es homomorfismo. Esa sería nuestra primera pregunta. Con lo cual, obviamente vamos a llamarle X e Y, ¿no? Si ustedes tienen dos elementos, X e Y, que pertenecen al conjunto G, le aplicamos F a X por Y, y de acuerdo con esta definición, esto me va a quedar X por Y inverso. ¿Y esto qué es? Es el inverso de Y por el inverso de X. Ah, me olvidé anotar que este era abeliano. En la definición, ahí en el ejercicio 1 decía que era abeliano. Y esto, obviamente, si el grupo es abeliano, es X1 por Y1. Y a la menos 1. Esta es la imagen de F de X y el otro es la imagen de Y. O sea que queda demostrado que es un homomorfismo. Vamos a demostrar ahora si es monomorfismo, o sea, si es inyectiva, monomorfismo. ¿Cuándo era inyectiva? Cuando a dos elementos distintos del dominio le corresponden dos elementos distintos en el conjunto imagen. Bueno, yo acá lo que voy a mostrar es que si las imágenes son iguales, los elementos tienen que ser iguales. O sea, yo voy a demostrar que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B, para demostrar que es inyectiva, o sea que es un monomorfismo. Bien, si f de A es igual a f de B, esto quiere decir que la inversa de A es igual al inverso de B, porque la f de A es la inversa de A y f de B es la inversa de B. Ahora, no perdamos de vista que A y B son elementos de un grupo. Entonces, yo sé que puedo sacar, acá me falta el implicar, podemos sacar la conclusión que si yo aplico el inverso, también. O sea, si estos dos elementos inversos son iguales, sus inversos también lo tienen que ser. Porque cada elemento inverso del conjunto, al ser un grupo, es igual. O sea, un elemento de un grupo no puede tener dos inversos diferentes. Entonces, si hay dos elementos inversos que son iguales, los inversos tienen que coincidir también. O sea, estos son dos elementos de un grupo. Sus inversos también tienen que ser iguales, porque el elemento inverso
de un elemento en un grupo es único, y de ahí sacamos que la A es igual a la B. Y queda probado que es un monomorfismo, o sea que es inyectiva. Y ahora me faltaría probar si es un epimorfismo, o sea, si es surjectiva. O sea que para todo A perteneciente a G, existe un B perteneciente a G, tal que f de A es igual a B. Acuérdense la condición de surjetividad. Todos los elementos del segundo conjunto tienen imagen, son imagen de algún elemento en el primer conjunto. Si yo considero que A, para demostrar esto, A y B son dos elementos de G. G es un grupo abeliano. Yo voy a considerar que A es el inverso de B. O sea que yo tomo entre todos los elementos que puedo tomar del conjunto G al inverso de B. Entonces, f de A es igual a f del inverso de B. Y f del inverso de B me va a dar el inverso del inverso. O sea que me va a dar B. O sea que f de A es igual a B, que es lo que tenía que demostrar. Por lo tanto, es un isomorfismo, porque es un monomorfismo y es también un epimorfismo. En algunos casos, ahora les muestro este rápidamente, en algunos casos la demostración es fácil, porque de los que tienen propuestos ahí, porque tienen propuesto con operaciones que ya conocen. Esta era una operación cualquiera, que le llamamos asterisco, pero cuando se trabaja con operaciones conocidas, uno puede usar las propiedades que ya conoce para la demostración. Y con esto termino. Por ejemplo, ustedes tienen uno que acabamos de hacer, que era un F definido desde el grupo de los reales positivos con el producto sobre los reales con la suma, definida como f de x igual al logaritmo de x. Esta ya acabamos de demostrar que es un isomorfismo. ¿Tá? Esto lo acabo de demostrar hace un ratito, que es un isomorfismo. Perdón, un homomorfismo. Esto es fácil de demostrar que es mono y epi, o sea que es isomorfismo. Porque para demostrar que es monomorfismo, ustedes tienen que tomar dos elementos A y B, perteneciente a los reales positivos sería a este conjunto, y tienen que llegar a demostrar que si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Y acá sería que el logaritmo de A es igual al logaritmo de B. Y nosotros sabemos, por propiedad de los logaritmos, que el logaritmo es una función. El logaritmo en cualquiera de sus bases es una función surjectiva e inyectiva. Entonces, acá esta función es la función logarítmica. Entonces, yo sé que si el logaritmo me da igual es porque los elementos son iguales, pero esto es por propiedad de los logaritmos. Y lo mismo puedo aplicar para definir que es un epimorfismo, o sea que cumple con la propiedad surjectiva, porque la función logaritmo, con la cual está definido este homomorfismo, la función logaritmo es también surjectiva, dentro de este conjunto que estamos trabajando, obviamente. Entonces,
como el logaritmo es inyectivo y es suryectivo, llegamos a la conclusión que es monomorfismo y epimorfismo, y por lo tanto es un isomorfismo. Por eso les digo que en algunos casos uno puede aplicar las condiciones que conoce de las operaciones. Tienen este definido con el logaritmo, después tienen otro definido como la potencia de números reales. A ver, se puede usar tranquilamente las propiedades de la potencia. Ustedes saben que la potencia es distributiva en el producto, o sea, todo eso hace que nosotros hagamos rápidamente definiciones de que sí es homomorfismo y qué tipo de propiedad tiene. Y después hay una con respecto al conjunto de los números complejos sobre los reales, porque la operación que ha tomado es la operación de módulo del número complejo, que es un número real. Así que bueno, eso los invito a que los hagan ustedes, cualquier cosa me lo consultan, pero yo quisiera ya este miércoles empezar con anillo. Les dejo un saludo, nos vemos el miércoles y espero que tengan un buen fin de semana y síganse cuidando. Nos vemos.